Soy el doctor Arturo Iglesias Mendoza, soy jefe del Servicio Sismológico Nacional y este es su programa Reencuentro con México. En nombre del grupo Por un País Mejor, le damos la más cordial bienvenida a este tributo que rendimos a mexicanas y mexicanos destacados en el ámbito artístico, cultural, deportivo, político y académico. Bienvenidos a este programa que va al reencuentro con México. Arturo Iglesias Mendoza nació en la Ciudad de México. Es ingeniero geofísico por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además de jefe del Servicio Sismológico Nacional de la UNAM, es maestro y doctor por el programa de posgrado en Ciencias de la Tierra de la UNAM. También realizó estudios postdoctorales en el Instituto de Ingeniería de la UNAM y en el Institute of Technology de Pasadena, California. Está con nosotros el doctor Arturo Iglesias Mendoza, jefe del Servicio Sismológico Nacional. Doctor, gracias. Gracias a ustedes. Doctor, ¿qué es un sismo y por qué ocurren? Bueno, un sismo es la generación de ondas sísmicas. Ocurren por varios motivos. La principal es por el rompimiento de una roca, de una superficie de roca, que súbitamente se rompe después de acumular energía elástica. Frecuentemente nos referimos a la llamada falla de San Andrés. ¿Qué es la falla de San Andrés? Bueno, en realidad es todo un sistema de fallas que corre el oeste de los Estados Unidos, sobre todo. Es una zona amplia en el estado de California, en los Estados Unidos, y ese sistema de fallas, atraviesa la frontera y afecta, en la parte de México, pues solamente a la parte de Baja California Norte. A veces se cree que la falla de San Andrés pues se atraviesa también por todo el Pacífico mexicano, pero no es así. La falla de San Andrés termina muy pronto, o el sistema de fallas de San Andrés termina muy pronto en el Mar de Cortés, en el Golfo de California. ¿Y entonces por qué tantos temblores en el estado de Guerrero y en Michoacán? Es otro sistema de fallas que es conocido como la subducción de la placa de Cocos debajo de la placa de Norteamérica, la placa de Rivera debajo de la placa de Norteamérica. Y es muy interesante porque si bien son temblores que tienen también magnitudes importantes, su génesis es diferente. En la falla de San Andrés hablamos de tipos de sismos de fallamiento de corrimiento de rumbo, es decir, cuando dos rocas se mueven una con respecto de la otra en este sentido. Y en el caso del centro de México, del sur y del centro de México, pues una placa se mete por debajo de la otra y eso se llama subducción. En la falla de San Andrés no hay subducción, en México sí hay subducción. Mucho se ha especulado de que un terremoto podría destruir al estado de Baja California. Bueno, tanto como destruir al estado de Baja California, no, afortunadamente no creo que sea el caso. Sin embargo, puede haber daños en algunas ciudades de Baja California, sin duda, debido a un terremoto. De hecho, lo ha habido en el pasado, como en el 2010, en el sismo de Mexicali, y otros sismos históricos donde pues, pueden ocurrir daños en algunas de las ciudades de Baja California. O si no daños, pues pueden ser sentidos de manera intensa. Entonces, claro que es una zona donde nuestros amigos de Baja California saben que ocurren temblores de manera más o menos frecuente. ¿Cuáles son las ciudades de más riesgo en Baja California? Bueno, serían más bien las ciudades grandes, ¿no? El estado es relativamente estrecho, de tal manera que pues todas las ciudades tienen algún grado de peligro asociado. El riesgo se compone de dos cosas, del fenómeno, que son los temblores, y de la vulnerabilidad, que es lo que podemos reducir como sociedad. Si construimos mejor, si estamos mejor preparados, disminuimos el riesgo. El peligro no, pero el riesgo sí. Doctor, ¿cuántos tipos de sismos hay? Bueno, hay muchos tipos de sismos. Los más frecuentes son los sismos de corrimiento de rumbo, los sismos de fallamiento normal y los sismos de fallamiento inverso. Todos estos que le he mencionado son rompimiento de roca, pero en los tres casos que le mencioné tienen diferentes mecanismos, ¿no? El de corrimiento de rumbo son pues dos rocas que se mueven una con respecto de la otra de manera lateral, cizalla, ¿no? Le decimos. Los de fallamiento inverso son donde una roca se mete debajo de la otra, una placa se mete debajo de la otra, como la zona de subducción mexicana. Y los de fallamiento normal son cuando hay extensión y la roca se rompe por este fenómeno. Y también son frecuentes en México. Por ejemplo, en 1912 ocurrió un gran sismo en el Estado de México, en Acambay, en el Estado de México,
Justamente este año se cumplen 110 años y fue un sismo muy destructivo de esta región. Fue un sismo justamente de fallamiento normal con una componente lateral, sí. ¿Cuáles son los sismos más peligrosos? Pues yo diría que hay dos factores importantes. Una es la profundidad. Los sismos someros son muy peligrosos porque están más cerca de donde vivimos. Por ejemplo, el sismo de Cambay. Sí, es la profundidad. Entre menos profundo decimos que es más somero. Entonces, si los sismos son muy someros, pues son peligrosos, ¿no? La otra es si el sismo es muy cercano de una ciudad, es peligroso. Fue el caso del sismo del 19 de septiembre del 2017, que es un sismo cuya magnitud no es tan grande, pero como está más cerca de las ciudades pobladas, como en el estado de Morelos y la Ciudad de México y Puebla, pues el grado de daño puede ser mucho mayor. Generalmente se habla de sismos oscilatorios y trepidatorios. ¿Es correcto? Pues es una clasificación que no se usa desde hace muchos años, porque un sismo provoca el movimiento en tres direcciones, tanto en las dos horizontales como en la vertical, y entonces no podemos achacar la cualidad de un sismo como oscilatorio o trepidatorio, sino depende de dónde estamos y cómo lo sentimos, ¿no? O cómo se registra. En el centro de la Ciudad de México, por ejemplo, que es se sabe bien que es la cuenca de lo que fue un lago, los sismos tienden a sentirse mucho más de manera horizontal que dicen oscilatoria, pero por ejemplo cerca de la fuente de los temblores, por ejemplo en Acapulco, ¿no? O algo así, los sismos frecuentemente se sienten de manera, el mismo sismo, ¿no? El mismo en los dos lugares, se siente de manera mucho más intensa en la componente vertical. Entonces es incorrecto decir oscilatorio y trepidatorio, ¿son horizontales o verticales? Sí, bueno, se puede decir oscilatorio o trepidatorio, pero lo que no se puede decir es que un sismo es oscilatorio o trepidatorio, porque provoca los dos movimientos y depende de dónde está uno, ¿no? ¿Puede haber combinación de los dos movimientos? Siempre hay combinación de ambos. El movimiento está descrito por un vector que está en 3 dimensiones y siempre hay combinación de ellos. ¿Tiene alguna relación los temblores con el calentamiento global? No se ha establecido ninguna relación, se ha estudiado, pues, digamos, diversas hipótesis, pero pues han sido descartadas en general. No se conoce relación entre el calentamiento global y el incremento de sismos. Arturo Iglesias Mendoza ha sido conferencista en el Congreso de la Unión Geofísica Norteamericana, en la Universidad Complutense de Madrid, España, en el Instituto de Física del Globo de París y en las universidades de Chiba y Kioto de Japón. Entre sus investigaciones figuran determinar la estructura sísmica de la corteza terrestre y los sistemas de alerta temprana para sismos y tsunamis. Doctor Iglesias, en cada temblor sentimos que duró mucho. En realidad, ¿cuánto tiempo dura un sismo? Sí, bueno, es una pregunta muy interesante. La duración de un sismo muy cerca de la zona donde ocurre el temblor, donde se genera el temblor, tiene mucho que ver con la duración de la ruptura de las dos rocas. Sin embargo, conforme nos vamos alejando del origen del sismo, las duraciones cambian muchísimo y están sobre todo dominadas, por ejemplo, en el caso de la Ciudad de México, pues por esta zona que fue la parte del lago donde hacen la referencia, por ejemplo, a una gelatina cuando usted la mueve y la deja de mover, pues la gelatina sigue moviéndose, ¿no? Entonces el temblor ya pasó, ¿no? Pero las ondas siguen propagándose adentro, por ejemplo. Ahora, ¿cómo se mide la magnitud precisamente de los sismos? Bueno, la magnitud de los sismos se mide, hay diversas maneras de medirla. Históricamente se medía analizando la amplitud de sismogramas. Se filtraban los sismogramas para bandas de frecuencia y se medían ahí. Y esa es la famosa magnitud Richter que no se usa desde hace muchos años. Ahora se tienen otros métodos, algunos que son parecidos, y otros métodos que tienen que ver con todo el análisis de toda la forma de onda, haciendo modelos numéricos y tratando de simular esas formas de onda en muy poco tiempo, porque damos la magnitud muy rápido, y así se estima la magnitud. Han cambiado las maneras en cómo se calcula la magnitud. El sismo más fuerte que ha habido en México, ¿de qué magnitud ha sido? El sismo de mayor magnitud ocurrió en 1932 y fue de magnitud 8.2. Ocurrió en el estado de Jalisco,
entre Jalisco y Colima, rompió un área muy grande de roca, y también es un sismo que en magnitud se parece mucho al sismo del 2017, pero el del 7 de septiembre que ocurrió en Tehuantepec, no el del 19. El del 19 es un sismo en términos de magnitud relativamente pequeño. Digamos, si uno sigue en la escala un poco abajo, tantito más abajo está el famoso sismo del 85, del 19 de septiembre, que fue un sismo de magnitud 8, que es un sismo muy grande también. ¿En qué magnitud sería un sismo demasiado destructivo? Bueno, el grado de destrucción de un temblor depende en parte de la magnitud, pero no solo de la magnitud, ¿no? Por ejemplo, en 1912, como le comentaba, en el Estado de México, ocurrió un sismo muy destructivo en la región, pero la magnitud era se estima que de 7. Entonces no parece un sismo tan grande como el sismo del 85, sin embargo causó una gran destrucción por otras condiciones, ¿no? Ahora, sin duda, un sismo de magnitud 8, de magnitud 8.2 como los que ocurrieron en el 32 o en el 2017, son muy destructivos. El sismo del 2017 de Tehuantepec, del 8 de septiembre, pues causó una gran destrucción en la región, en una gran parte de la región de Oaxaca, del Istmo de Tehuantepec, y en Chiapas también, ¿no? Y bueno, en contracaso, por ejemplo, el sismo del 19 de septiembre del 2017, que fue un sismo relativamente, bueno, más pequeño, ¿no? En términos de magnitud, un sismo de magnitud 7, pues también causó muchos daños en el estado de Morelos y desde luego en la Ciudad de México, incluidas pues varias decenas de decesos, desafortunadamente. Ahora, aquí en este centro, ¿cómo detectan ustedes la magnitud, la intensidad, el origen de un sismo? Nosotros tenemos una red de estaciones que está distribuida por todo el país. Son estaciones sismológicas que están mandando todo el tiempo sus datos. Las recibimos con una latencia muy pequeña, de un par de segundos quizá. Y en cuanto ocurre un sismo en alguna parte del país, pues tenemos la capacidad de recibir esos datos y de analizarlos de manera pues bastante expedita. Hoy en día, digamos, damos un estimado preliminar que luego cambia, ¿no? Porque hay que esperar más datos y hacer más análisis, pero un estimado preliminar en menos de 5 minutos, sí. ¿Qué tan lejos o qué tan cerca estamos de predecir sismos o los terremotos? Estamos muy lejos, desafortunadamente. Hubo algún momento de la historia de la ciencia, de la sismología en particular, que parecía que apuntaba hacia un lugar donde podía ser más cerca de predecir sismos, pero hoy en día sabemos que estamos muy lejos. Hay algunas cosas, estudios serios que, por ejemplo, permiten saber si una zona pudiera tener una probabilidad mayor de generar un temblor o no, pero lo que sí es casi imposible decir es cuándo, ¿no? ¿En qué consisten, doctor, ahora los maremotos? Sí, bueno, los maremotos son sismos que ocurren en el mar, no en el mar, sino en la roca que está debajo del mar. Y además de esa condición, generan una deformación súbita del fondo marino, y al generar esta deformación súbita del fondo marino, generan una ola. No es exactamente una ola como las olas que vemos todos cuando vamos a la playa, sino es una ola que puede inundar zonas muy, muy amplias, ¿no? Entonces a veces se piensa que el tsunami puede ser una ola muy alta. No necesariamente es una ola muy alta, pero sí es una ola que avanza muchísimo dentro de la Tierra, ¿no? Puede serlo, ¿no? Ahora, ¿se tiene un récord de la actividad sísmica que hay en México? Sí, se tiene un catálogo muy amplio que se puede consultar en el Sismológico Nacional. Se tiene registrada sismicidad, sismos importantes desde 1910, un poquito antes, y ese catálogo pues, se puede consultar ahí, insisto. Cada vez es un catálogo más detallado en términos de magnitudes, ¿no? Es decir, ahora podemos registrar sismos más pequeños que lo que se registraba antes. Entonces, si uno analiza el número de sismos en el catálogo, pues parece que tiembla mucho más que hace 20 años. Lo cual no es cierto, lo que pasa es que tenemos más estaciones que podemos registrar sismos más chiquitos. Los estados que son más propicios a daños a zona sísmica.
Bueno, notablemente Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Chiapas, sin duda, pero también históricamente Jalisco, ¿no? Jalisco, por ejemplo, tiene varios sismos que han provocado tsunamis, por ejemplo, y han sido afectados, ¿no? Hay uno muy famoso que se llama en 1932, que le decían la ola verde de Cuyutlán, ¿no? Y fue pues un tsunami que causó daños. El doctor Iglesias Mendoza ha sido catedrático en la Facultad de Ingeniería de la UNAM y en el posgrado en Ciencias de la Tierra de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Ha escrito innumerables artículos sobre sismología y además de la jefatura del Servicio Sismológico de la UNAM, ha ocupado la presidencia de la Unión Geofísica Mexicana. Doctor Iglesias, ¿por qué fallan las alertas sísmicas? Bueno, es también una muy buena pregunta. Resulta, en el fondo lo que pasa es que es muy complicado tratar de determinar en unos cuantos segundos si un sismo es grande o no. Parece mentira, pero es muy complicado. Y la razón es que cuando uno está muy cerca de un sismo pequeño, por ejemplo, las aceleraciones, las intensidades cercanas a esa zona pueden ser muy importantes. Entonces, la propia amplitud de la señal no es parámetro suficiente para saber si hay que mandar una alerta o no. Si uno hiciera eso, usted sabe que todos los días registramos decenas de temblores, ¿no? Entonces tendríamos, si uno no lo hace bien, tendríamos decenas de alertas al día, no serviría de nada, ¿no? Entonces tienen que hacerlo usando varios algoritmos y eso no es libre de fallo, digamos. Entonces a veces pues fallan las alertas, ¿no? Ahora quiero aclararle que nosotros no tenemos la responsabilidad de la alerta sísmica, eso es una institución civil, una asociación civil que tiene esa responsabilidad, con la cual tenemos desde luego mucha relación, pero no es responsabilidad de la UNAM ni del Sismológico Nacional la operación de la alerta sísmica. Ahora, doctor, ¿hasta cuántos sismos se han registrado en un solo día? Es también una muy buena pregunta. Mire, usualmente registramos y más bien damos el reporte hoy en día de unos entre 40 y 60 sismos al día, a lo mejor un poco más. Pero resulta que cuando hay un sismo grande o a veces cuando hay un fenómeno que se llaman enjambres sísmicos, pues podemos registrar 200 o 300 sismos al día. Después del sismo de Tehuantepec de 2017, el del 7 de septiembre, fue un sismo que produjo muchísimas réplicas y se reportaban seguramente varios cientos de réplicas al día, sí, de sismos al día. Hay una duda generalizada. ¿Cómo explicar que dos sismos ocurran en el mismo día, 19 de septiembre? Se ha especulado mucho, se ha tratado de estudiar y en este momento lo único que podemos concluir es que es una coincidencia, sí. Una coincidencia es azaroso, ¿no? Ahora, sí, es poco probable, pero digamos, un sismo puede ocurrir cualquiera de los 365 días del año, ¿no? Entonces la probabilidad no es tan extraña, ¿no? Ahora, es cierto que que un sismo que cause daños en el mismo sitio ocurra el mismo día es extraño, ¿sí? Pero no podemos, desde el punto de vista sismológico no se puede encontrar más que la coincidencia como explicación, el azar, ¿sí? El sismo del 19 de septiembre es un sismo completamente diferente, quiero decir, el del 85 al del 2017. El del 85 ocurrió en Michoacán, a 350, 400 kilómetros de la Ciudad de México. El del 2017 ocurrió aquí muy cerca, a unos 120 kilómetros de la Ciudad de México, 100 kilómetros de la Ciudad de México. El sismo de 19 de septiembre del 85 fue un sismo de subducción, clásico entre las dos placas, ¿no? En la zona de ruptura de las dos placas. Y el sismo del 2017 fue un sismo que ocurrió dentro de la placa subducida a una profundidad completamente diferente. Son tan diferentes que los daños causados en los dos temblores son muy diferentes también, ¿no? En el sismo del 85, usted recordará, gran parte de los daños estaban concentrados en el centro de la Ciudad de México, en la colonia Roma, en la colonia Condesa quizá. En este caso los daños estaban más relacionados aparentemente con la zona de transición, ¿no? Villacuapa. Diferentes zonas. Diferentes zonas, así es. Así es. Entonces,
viendo, digamos, luego así decimos, ¿no? El animal, el temblor, pues son completamente diferentes. ¿Qué avances, doctor, se han logrado en México en materia de la investigación sismológica? Notables. Yo diría que el sismo de 1985 fue un parteaguas en muchos sentidos y también en la investigación en sismología. También la instrumentación sismológica ha cambiado con el tiempo. El interés de las autoridades a todos los niveles, ¿no? Federal, estatal, ha sido notablemente mayor con respecto del 85, de antes del 85. Seguramente yo pertenezco a una generación que no hubiera estudiado lo que estudiamos si no hubiera ocurrido, por ejemplo, ese temblor. También conocemos mucho más de la tectónica desde entonces, conocemos mucho más del ciclo sísmico, los ingenieros conocen mucho más del comportamiento de las diferentes zonas del Valle de México y de otras partes del país. Así es que sí que se ha avanzado pues notablemente en una generación, ¿no? O en un par de generaciones. ¿El equipo es de última generación? Sí, es un equipo de última generación, sí. Y por último, doctor, ¿qué importancia se está dando en México a la investigación sismológica? Pues tiene variaciones a lo largo del tiempo, pero yo diría que sí que es importante. Insisto que las autoridades desde hace ya varios años, las autoridades encargadas de la protección civil y de la prevención de desastres han tenido interés en nuestro trabajo y por ese mismo motivo la instrumentación ha incrementado. Este mismo edificio ha sido posible gracias a eso, ¿no? Es un edificio que tiene apenas 7 años, ¿no? No tiene mucho. Sí se nota, digamos, un cambio en el interés de las personas con respecto de la sismología. El Servicio Sismológico Nacional actualmente, no sé el número exacto, por ejemplo, de seguidores en Twitter o en Facebook, pero somos la entidad en la universidad que más tiene seguidores en Facebook y en Twitter, ¿no? Hay un interés, digamos, razonablemente alto con respecto de lo que hacemos aquí, sí. Muchos se preguntarán, doctor, ¿por qué no se quita el cubrebocas en la entrevista? Bueno, es un protocolo de la Universidad Nacional. Todavía tenemos que usar el cubrebocas, usar gel continuamente, mantener la distancia, y pues es un protocolo que me mandan aquí en la universidad. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Esto ha sido Reencuentro con México. Yo soy Juan Manuel Rentería. Hasta la próxima.